cosas que nosotros tenemos que ver es precisamente el fruto. ¿Qué es el fruto? ¿Qué es lo que la gente espera de nosotros? Y quiero ir a un texto que a mí me gusta mucho y es la maldición de la higuera estéril. Dice, están varias versiones, Mateo 21, 18, 22, Marcos 11, 12, lo repite hasta el 14, después el 20, el 26. Entonces es un relato que a los discípulos también les llamó la atención porque si usted se da cuenta lo encontramos casi 3 veces. Y dice, vamos a leer el de Mateo, ¿listo? Dice, por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre. ¿De quién estamos hablando? De Jesús. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, ¿cierto? Y no halló qué, no halló nada en ella, o sea, no halló fruto, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca más nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvieras fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte le dijeres, quítate y échate al mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Entonces, ¿qué es lo especial de esto? ¿Qué es lo especial de este texto? Es lo siguiente. Jesús dice que tuvo hambre. Se acercó a una higuera, pero la higuera no tenía fruto. ¿Y qué hizo Jesús? La maldijo y le dijo, tú no volverás a tener fruto. Y se secó. Entonces, uno podría en un momento determinado preguntarse, ¿y por qué Jesús fue tan drástico? Y es que resulta que, miren, esta es la higuera. ¿La están viendo? La higuera, ahorita vamos a ver algunas características. Si ustedes se dan cuenta, cuando ella está floreciendo, ahí se le ve la vid, ahí se le ve el frutico, ahí se le ve lo que se espera de la higuera. Y ustedes van a ver que de una u otra manera, si usted se acerca a ese árbol y usted le ve esa cantidad de fruticos, si usted tiene hambre, está en medio del desierto, usted regularmente, ¿qué hace? No sé, se me ocurre en este momento, si alguno de ustedes ha tenido sed y de pronto pasa por una finca donde hay mandarinos, ¿usted qué hace? ¿Usted qué hace? Por ejemplo, Vivi, ¿tú qué harías si tienes una sed de esas impresionantes y ves un árbol así de mandarinas? Y tú ves ahí en esa finca esas mandarinas, ¿qué harías? Pues yo cogería algunas, ¿Cierto? sí, Y señor. usted es una pecadora porque eso no era suyo. Pero no, eso es de Dios, eso es de todos. Pero sí, de una u otra manera, si uno tiene sed, ¿cierto? Y ve unos frutos, pues uno regularmente va a querer de esos frutos. Piense que Jesús quería lo mismo. Jesús quería también ver unos frutos. Él quería ver también, tiene hambre, tiene sed, está en medio de una tierra desértica y se acerca a una higuera, pues él quería ver unos frutos en medio de esa higuera. Sin embargo, al ver que no tenía frutos, la maldijo. Entonces, vamos a ver algunas características precisamente de la higuera. Entonces, en hebreo sería enash y en griego esquique, ¿cierto? O esquicón. La higuera está destinada a dar frutos, si usted no lo sabía. ¿Por qué? La higuera, el olivo y la vid son las plantas que más se mencionan en la Biblia. O sea, las tres plantas son importantes porque eran fruto y sustento de una tierra desértica. Entonces, se lo repito, la higuera, el olivo y la vid son plantas que más se mencionan en la Biblia. Se hace referencia a ella en más de 50 textos. La higuera es un árbol muy importante. Haga cuenta como para Colombia el café, ¿cierto? Es como si usted fuera al Quindío. Si ustedes han tenido la experiencia del Quindío, que espero que sí, usted va al Quindío y usted encuentra una cantidad de cafés, pero café de todos los tipos, ¿cierto? Y usted puede ir a esas fincas cafeteras y es una bendición. Pues digamos que para los israelitas y para esa luna media fértil, para el oriente, la higuera es un árbol muy importante. Este árbol es muy longevo, o sea, puede durar muchos años, muchos años.
Lucas nos dice que se adapta muy bien a los diferentes tipos de suelo, incluso al rocoso, ¿sí? Siempre al rocoso, a todo tipo de suelo. O sea, es un árbol que definitivamente puede estar en una tierra desértica. Tiene ramas muy extendidas, puede alcanzar unos 9 metros, una sola rama de altura, y su tronco puede superar los 60 centímetros de diámetro. Aunque la higuera se valora primordialmente por su fruto, también es muy apreciada por la buena sombra que proporciona. No sé si usted recuerda que varios hablan de que buscaban su sombra debajo de una higuera, precisamente por lo frondoso, o sea, era un árbol muy importante. También dice, la primera vez que se menciona la higuera es con relación a las hojas que cosieron Adán y Eva. Esto es lo más importante. Recuerde usted que Adán y Eva acaban de salir de ser castigados o acaban de ver que tenían la desnudez y lo primero que buscaron fue unas hojas y esas hojas eran de higuera, según lo que nos relata el texto bíblico. Entonces, la higuera aparece de hecho desde el principio, desde la misma creación, y lo vemos en Jesús. Obviamente, hoy también existen. Es de los árboles más antiguos del mundo. Cuando hablamos de cosecha temprana y tardía, las higueras producen básicamente 2 cosechas de higos al año. Así se llama el fruto de la higuera, el higo. ¿Listo? Son brevas o higos. Esos tempranos están en Palestina y maduran en junio, a comienzos de julio, ¿cierto? Más o menos ahí están las referencias bíblicas. Y las brevas maduras, muy preciadas por su delicado sabor, caen del árbol con facilidad cuando se sacuden las ramas. Es como cuando usted ve un árbol de naranjas y lo sacude y las naranjitas caen, ¿cierto? Es igual. De pronto nosotros no tenemos mucha cercanía, de pronto conocemos la breva, pero el higo es muy parecido a la breva, ya se lo voy a mostrar. Se usa allá como alimento y medicina. En tiempos bíblicos los higos eran un alimento básico y hoy en día siguen siéndolo en algunos países de Oriente Medio. Con ellos se hacían tortas de higo, ¿cierto? Que se ponían a transportar, que se podían transportar con facilidad. Entonces, ¿por qué yo quería mostrarle todos estos datos de la higuera? Porque es que Jesús esperaba fruto de la higuera, ¿sí? Se supone que tenía que estar dando fruto y por eso Jesús vino y le dijo, venga, ¿usted cómo así que no tiene frutos? Pues ahora ya no da más frutos y la higuera se secó, ¿sí? Este es el higo. No sé si ustedes lo han visto alguna vez o lo han comido. Aquí es muy, muy, muy raro ver esto. Es una fruta realmente, no sé si aquí en el país lo haya, la verdad. ¿Fruto de los higos? ¿Alguno o ninguno? No, no, señor. Ay, Dios mío. ¿Y brevitas se han comido alguna vez? ¿Togla, su merced ya comió brevas acá en Colombia? Estuvo hablando solo. No, nunca probarla. No. Hay que regalarle brevas con arequipe a Togla, acuérdenme, para que pruebe esos manjares ricos de aquí del país. Togla, te unas brevas con arequipe. Ok. Entonces, los higos, ¿sí? Son muy parecidos a nuestras brevas, pero es vuelvo y repito, un fruto muy preciado en el Oriente Medio, una tierra desértica donde se trabaja con hidrocultivos. Ustedes saben que los pioneros en hidrocultivos son precisamente los israelitas. Entonces, mire que la Biblia nos enseña a nosotros que los cristianos también debemos llevar fruto, fruto. Y les voy a dar solo unas citas para que lo puedan entender. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios en la vida del creyente? Que no solo tengamos fruto, sino que llevemos el fruto y además nuestro fruto permanezca. ¿Qué significa eso? Vamos a hacer un ejercicio así rapidito. Lucho, Nico, ¿ustedes alguna vez han pensado en su muerte, Lucho y Nico? O Nico o Lucho, no sé. Buenas noches. Hola, Luchito.
Bien, no, la verdad, pues es un tema bastante complejo. Ok, Uno nunca espera, pues, nada de eso porque, pues, hay un propósito en la tierra y yo diría que hasta que no lo cumplamos, pues, nuestro listo, Señor no ahí, nos... ahí está bien, hasta ahí lo llevas bien. Todos queremos dejar un propósito, pero yo creo que todos de una otra manera hemos pensado, venga, y cuando yo me vaya, ¿cómo me gustaría que dijera mi epitafio? Ahí era donde quería llegar Luchito. ¿Cómo Luchito piensa que podrían ponerle sus nietos a su epitafio? Un epitafio es esa piedra que le ponen a las personas fallecidas y donde sus familiares pueden expresar lo que para ellos fue. Entonces, ejemplo de un epitafio. Aquí murió Luis, ay, se me olvidó el apellido de Lucho, Villamizar. Y entonces Lucho le puede decir un nieto, un nieto, porque de pronto Lucho va a durar 100, 120 años, 200, bueno, yo no sé. Y entonces un nieto y un tataranieto le van a escribir en el epitafio, Lucho, ¿cómo te gustaría que tus nietos te recordaran y qué quisieras que te escribieran tus nietos en el epitafio? Hagamos ese ejercicio rápido. Eh, pues la verdad quisiera ser recordado por las cosas que hice buenas en cada una de las personas. Más que lo material, lo que queda en el corazón de cada una de ellas. Entonces, el epitafio podría ser enfocado hacia lo bonito que deje en el corazón de cada uno. Ok, o sea que diría algo como, aquí yace Luis Villamizar, un esposo, un padre y un abuelo ejemplar que dejó huella en la vida de todos los que lo rodeamos y conocimos, algo así. Amén, sí, señor, así es. Ok, listo. Pues quiero decirles que eso significa que vuestro fruto permanezca. Usted y yo un día no vamos a estar más en la tierra, pero la idea es que hayamos hecho un trabajo tan bueno, tan excelente, que cuando nosotros ya no estemos, nuestro fruto permanezca, ¿sí? Entonces yo me podría hacer una pregunta y cuando yo leía esto yo decía, ¿yo estoy haciendo algo para que mi fruto permanezca? Y cuando yo me remontaba a cuando empecé, digamos que la vida docente, que fue en el año 2001, o sea, hace casi 20 años, el primer colegio al que yo llegué fue al colegio del Cartucho, que se llamaba Operación Bendición, Dios es Amor, Calle del Cartucho. Y una de las cosas que yo me propuse en esa época fue sembrar en la vida de los muchachos. Estamos hablando de 20 años atrás. Y muchos de esos muchachos aún me ven y me dicen, me recuerdan, y se acuerdan de algunas cosas que compartimos en esa época de 20 años atrás. De hecho, muchos de ellos tienen hijos y cuando yo estuve en el colegio matricularon a sus hijos. ¿Por qué les cuento esto? Porque muchos de esos muchachos, aún yo los he visto, siguen recordando, siguen sobre todo conociendo a Dios. Y creo que eso es parte del legado que Dios nos permitió a mi esposa vivir y ser en la época que fuimos docentes. De hecho, Lina es resultado de cuando yo estaba como capellán en el colegio de Altos de Cazuca, ¿sí? Lina tenía como unos Lina, ¿tú cuántos años tenías? ¿Como unos 16 o 17? 17. 17. Y a partir de esos 17 conocimos a Lina y Lina es una de esas niñas que nosotros, gracias a Dios, ya, digamos que llevamos al Señor y ahí sigue caminando y así varios de sus compañeritos del colegio. Entonces creo que eso es parte de que nuestro fruto permanezca. Y una de las cosas que debemos preguntarnos es, ¿mi fruto está permaneciendo? ¿Cuál va a ser el legado que yo lo voy a dejar a la gente? Dos, dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro del que resucitó de los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Qué significa eso? Cuando estemos en el trono blanco, cuando seamos juzgados por nuestras obras, muchas de las cosas que el Señor nos va a preguntar es, ¿qué fruto dejaste? ¿Sí? ¿Qué fruto dejaste en la vida de tus hijos? ¿Qué fruto dejaste en la vida de tu esposo o esposa o cónyuge? ¿Qué fruto dejaste en las personas que te rodeaban? ¿Me entienden?
3, en la parábola del sembrador, Jesús habla de los 4 diferentes tipos de personas que escuchan la palabra de Dios. El segundo y el tercero eran aquellos que fueron infructuosos, mientras que el último, el loable, al que oye, entiende la palabra y da fruto y produce al 100, al 60 y al 30 por uno. Lo mínimo que Dios espera de nuestras vidas es que nosotros dejemos fruto al 30, otros al 60 y otros al 100 por uno. De pronto se los explico el miércoles qué es dar al 30, al 60, del 100 por uno. Se los voy a dar a través de una palabra que alguna vez Dios me dio. Y entonces yo decía, Dios, ¿yo a qué punto estoy dando? ¿A qué punto estoy dando? ¿Al 30, al 60, al 100 por uno? Mi fruto está permaneciendo. Soy de los que recibe, atiende la palabra y por ende doy fruto. Ahí entra lo que, por ejemplo, decía Joana. Cuando la gente quiere fruto de mí, quiere testimonio, y parte de ese testimonio es dar fruto, ¿sí? Lo que dice Togla es totalmente cierto, lo que decía Diana, ¿sí? La gente espera de nosotros ese cambio, decía Diana. Pero Togla decía, la gente espera algo de mí. Y todo eso que ustedes dijeron, todo eso es valedero, ¿sí? 4, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. No sé si usted recuerda la parábola de los talentos, que dice que al uno le dio 1, al otro 3 y al otro 5 o 10 talentos, perdóneme, no lo recuerdo. Pero dice que al que le dio 2 o 3, él los multiplicó, al que le dio 5 o 10, perdón, es que no lo recuerdo bien, le trajo el doble. Pero al uno, ese uno enterró su talento en tierra. Cuando vino el hombre, el amo a pedir las cuentas, le dice que el que le dio más le dio el doble, al que le dio la mitad le dio el doble, pero el uno no le dio nada. Y entonces él le dijo, ¿usted por qué no metió al menos ese talento en el banco? Al menos hubiéramos ganado intereses. Siervo malvado lo llama. Y le quita, dice que le quita el talento que tenía y se lo pasa al que tenía más. Y dice que el que tiene más, el que no tiene nada, aún lo que no tiene le será quitado. Pero no es porque Dios lo quiera quitar, es porque Dios nos ha dado 2 cosas, dones y talentos que Él espera que nosotros multipliquemos, ¿sí? Ejemplo, ay no, es que Nicole canta hermoso y Nicole cuando canta en el baño canta más bonito todavía, ¿cierto? Pero si ese talento ella no lo pone en funcionamiento, es como si estuviera enterrando su talento, ¿sí? Y una de las cosas que uno debe aprender es explotar sus dones y talentos, porque la Biblia dice que en esto es glorificado el Padre, el que llevéis no poquito fruto, sino mucho fruto. De hecho, yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de estar en una siembra. ¿Alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de estar en una siembra alguna vez? ¿En una siembra de algo? ¿No? Uy, Dios mío, estos citadinos, hay que ir al pueblito, hay que ir al campito. O hay que hacer ejercicios al menos de esos que le hacían uno en el colegio, que le ponían un alcohol, un algodón encima, un frijolito, ¿se acuerdan? Y que uno de otro día lo miraba y ya le había salido una raicita al frijolito. Pues resulta que Yo cuando sí, usted... ahora, obvio, imposible que siendo de Biotán no tenga esa raíz. mora, tomate, café. Bueno, cuando tú siembras una pepita de café, ¿cuánto sacas en el cafetal más o menos? ¿Cuántas Uy, pepitas? no. Muchísimo, en una sola matica, eso no. No se alcanza ni a contar las pepitas. Sí, por ahí unas 300 tal vez. ¿Será que es muy exagerado? Sí, mente. Bueno, digamos que fueran 100. Imagínense que de una salen 100. Lo que significa que de algo que yo siembre bien y que yo me proponga hacerlo crecer, puede dar mucho fruto. Ese es el principio y eso es lo que Dios espera y eso es lo que Jesús esperaba precisamente de la higuera. Y mire cómo termina acá. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Por eso dice la Biblia, el que tiene más, más se le dará, porque es que Dios es generoso y algo que Él quiere es que nosotros llevemos y tengamos mucho, mucho, pero mucho, re mucho, contra re mucho, doble mucho, triple mucho, cuádruple mucho más, ¿sí? Porque es que Dios es generoso, Dios es bueno.
Pero el problema es cuando nosotros enterramos nuestros talentos y por ende nuestro fruto. Esto es una higuera que no tiene fruto. Algo así Jesús se la encontró, cuando debería ser así, ¿se acuerdan? Así. Usted le ve las pepitas, usted le ve las pepitas ahí, usted dice, uy, 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 surundunduy, ¿sí? Pero se lo encontró así, pelado, ¿sí? Como el bolsillo de más de uno, pelado, pelado. Y entonces Jesús dijo, bueno, y luego no se supone que es un tiempo donde debe estar dando fruto y se le encontró así. Pues quiero decirles que muchos de nosotros podríamos tener la misma imagen. Podríamos parecer muy frondosos, muy bonitos, muy especiales, pero si nosotros no hemos multiplicado nuestros frutos, podemos parecer como esta higuera, ¿sí? Seca, seca, una higuera sin fruto. Y Dios no quiere eso de nosotros. Entonces, ¿en qué debe ser conocido nuestro fruto? Y aquí saqué unas cositas muy sencillas, donde yo quiero que usted y yo nos podamos evaluar hoy. ¿Mm? Entonces, ¿dónde debemos dar fruto? En nuestras acciones y pensamientos. Ahí debemos dar fruto. ¿Por qué en nuestras acciones? Porque algo que habla por nosotros es nuestro testimonio, como decían hace un momento, nuestros pensamientos, ¿sí? Yo no me imagino de pronto venga a ver aquí quién conduce. Aquí conduce Joana, aquí conduce Viviana. Yo no sé si Mirella conduzca, Lucho conduce, ¿cierto? Nicole maneja una bicicleta eléctrica. Ay, aquí la mayoría conduce, eso es una bendición. Entonces imagínese cuando usted va así todo bonito y lo cierra otro carro, ¿sí? ¿Cuál es el primer pensamiento que se le viene a la cabeza? No me lo diga, solo usted lo sabe. Que usted va todo bonito ahí manejando, ¿cierto? Usted va de aquí para Fusa porque va para Chinauta y de pronto ¡fum! Lo pasaron y lo cerraron. Entonces usted dice, ¡ay! Santo Dios, bendito, aleluya, Padre, gloria a Dios. Usted dice, uy, este guache patán indio, porquería. ¿Qué es lo primero que viene a nuestra cabeza? Por eso les digo que una cosa que muestra que hemos dado fruto es lo que viene a nuestra cabeza y nuestros pensamientos, nuestras acciones, ¿sí? Recuerde que uno primero ve, piensa, lo lleva al corazón y eso lo lleva a una acción. 2, en el trabajo, el fruto de las manos. Yo siempre he considerado que un buen creyente debe ser ejemplo en todo lo que hace. Y sobre todo si es trabajador, la gente debe ver el fruto de nuestras manos. Yo siempre he creído que un creyente debe ser una especie de rey Midas. ¿Se acuerda del cuento de rey Midas? ¿Alguno se acuerda qué pasaba con el rey Midas? Ayúdenme. ¿Alguno se acuerda de esa historia del rey Midas? Ay, Espíritu Santo, nunca los acostaron con un cuento. Que todo lo que tocaba era oro. Se volvía oro. Esa, a Lina y la arrollaban con cuentos. ¿Se acuerdan que un rey que él pidió que ser más rico y le concedieron el deseo de que todo lo que tocara se volvía oro y que él tocó a su hijo y volvió a su hijo oro y que ahí fue cuando la embarró? Si no, léalo, no se lo voy a contar. Entonces, un creyente debería ser como una especie de rey Midas, que donde esté haya bendición, que donde esté todo se vuelva oro, que la gente, o sea, usted ha hecho un buen trabajo, que la gente tenga que contar con usted, que la gente vea que usted dejó un fruto en su trabajo. Mire, hace poco, yo estuve hasta este año en un proyecto muy especial que quería mucho, y cuando yo lo recibí, una de las cosas que a mí me dio tristeza era que era un edificio muy grande, ¿cierto? Y había poquitos niños. Y una de las cosas que yo le dije al Señor es, yo quiero ver esta casa llena de niños, Señor. Esto alguna vez fue un colegio y yo la quiero ver llena de niños. Y entonces resulta que alguna vez vinieron unos extranjeros y entonces, mire, yo no tuve ninguna pretensión, Dios sabe lo que le estoy diciendo. Y entonces yo le conté a los extranjeros y les dije, yo sueño con tener aquí un parque en un pedazo que era feo. Yo les decía, yo quiero ver aquí un parque, y allá había un parque más grande, y a mí me gustaría verlo alfombrado, con un pasto sintético, muy especial. Y resulta que yo no sabía, y una vez la presidenta de la organización me dice, ¿usted sabía con quién estaba hablando? Y le dije, no, pues con unos extranjeros. Y uno les cuenta sus sueños, sus visiones como director, y yo era el director de esa casa. Y entonces me dice la presidenta de la organización, pues quiero darte una buena noticia. Y dije,
me dijo, ellos van a construir el parque del que tú les hablaste. ¿Qué parque les hablaste? Le dije, ¿de verdad? ¿Y por qué? Me dijo, tú no sabías, pero ellos son los constructores más grandes de parque de Estados Unidos. Y yo les dije, ¿de verdad? Yo no sabía. Hace unos días me mandaron las fotos de ese parque que les cuento. Y la verdad se me vinieron las lágrimas. Porque Dios cumple nuestros sueños. Y creo que algo que pude haber dejado en esa casa fueron dos cosas. Una, este parque que yo soñaba. Pero dos, en este momento hay un CDI, un Centro de Desarrollo del ICBF. Y según la que me contó la última, hay como 200.000. Dios cumple nuestros sueños. Pero Dios también bendice la obra de nuestras manos cuando nosotros anhelamos ser bendición para las personas. Usted puede ser una bendición para todos los que lo rodean, ¿sí? Joana puede ser una bendición para todos San Andresito, ¿sí? Tola puede ser más que una bendición en un colegio que profesa otra fe, ¿sí? Y es curioso que muchos de los creyentes en Cristo sean de los directivos de ese colegio tan religioso. Y eso es parte del buen trabajo que han hecho, ¿sí? Entonces, mire que uno puede ser bendición en muchos lugares, ustedes, miren, una cosa que yo he aprendido en la escritura es, antes de empezar las labores, pongan esta labor en manos del Señor. Si usted tiene, yo no sé si mire, ya sigue haciendo esos muñecos inflables todos bonitos, pero antes de ponerla a funcionar la máquina, yo creo que ustedes orarán por esas máquinas y le pedirán al Señor que aún esos muñecos que hacen, vuelvo y repito, no sé si los hacen todavía, pero que a los niños que le lleguen, ellos estén llenos de alegría, que estén felices. Todo lo que hacemos, me imagino a Viviana cuando le está arreglando las uñas a una de sus clientes, cogerle las manos y poderla bendecir y decirle, Señor, bendice estas manos. Todo eso que uno puede ser Pastor, bendición. Dime. se escucha muy como si hubiera, o no sé si a mí nomás me parece, pero se escucha muy entrecortado, como un hormiguero, Okay. como un robot. Espérame. Voy, ok. Espérame un segundo. Entremos a la otra reunión y yo mientras tanto voy arreglando el sonido. ¿Listo? Espéreme un segundo porque igual ya nos quedan 30 segundos. Espéreme un segundo porque igual ya nos quedan 30 segundos de esto. Listo, ¿me escuchan ya mejor? Fine. Ok. Entonces, ¿hasta dónde me escucharon en lo anterior? Señor, ¿Hasta dónde me escucharon en lo anterior? Con lo que nosotros hacemos. Entonces, el fruto en el ministerio. Y finalmente, el fruto en nuestros talentos. ¿Se acuerdan lo que yo les decía hace un momento? Que definitivamente nosotros tenemos que dar fruto. Nosotros tenemos que dar fruto. ¿Listo? Imagínense cómo quedó después de que Jesús la maldijo, algo así. Así queda una higuera cuando está seca. Díganme, ¿qué piensan de esta higuera? Cuando ustedes ven este árbol, ¿qué piensan? Me gustaría escucharlos. Mirellita, cuando tú ves esta higuera, ¿qué piensas? Mirellita, ¿estás? Sí, pastor, qué pena es que me le bajaron el volumen al celular y casi no lo escuchaba. Ah, bueno. ¿Qué me ¿Qué preguntaba, pastor? piensas cuando Perdón. tú ves, qué piensas cuando tú ves esta higuera? Cuando Jesús maldijo la higuera, quedó más o menos así. ¿Qué piensas de un árbol así? Que se supone que da mucho fruto. Sí, pero
pues como es una maldición y digo que cuando a uno le cae, digamos, una maldición, pues es casi como un árbol, ¿sí? No da fruto ni florece, sino ¿cómo se dice? Se Se seca. seca. Sí, señor. Sí, listo, gracias, Mirelita. Bueno, Dianita, ¿qué piensas cuando tú ves esa foto de esa higuera? Pues más, ese es el resultado de algo demasiado, de lo seco, de lo que no da. Se quedó quieto, se quedó ahí, esperando a que se secara. Algo muy triste. Ujú. Sí, es cierto, y es triste, es como lúgubre, ¿no? Está como para hoy el día de Halloween. Listo, gracias, Dianita. Vivi, ¿qué piensas que algunas personas pueden estar así cuando podrían dar mucho fruto? Sí, señor, pienso que tuvo, o sea, que algo le pasó, pues en este momento, en este caso a la higuera o también a una persona, ¿no? Que de pronto estuvo en un lugar equivocado donde no podía sembrar y no Erika, pudo echar raíces, que de hola, pronto Rosito. no Sí. quiso absorber el agua que necesitaba, no porque no la tuviera, sino porque no quiso. Y pues, ¿qué más está así? Que por eso está así. A veces no es Ujú. porque sea Dios la maldiga porque sí, sino porque no se vio como esas ganas de surgir, ¿no? En el caso de las Ujú. personas o del árbol, pues también estaba en un mal sitio. Ok, gracias, Vivi, sí. Entonces, miren lo siguiente, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es que Jesús sí tiene la intención de que demos fruto. Él la tiene, pero depende de nosotros hacer que eso que Él nos dio sea multiplicado en nuestras vidas. Depende de nosotros ese fruto. La Biblia dice que Dios da el crecimiento. O sea, Dios, vuelvo y repito, siempre ha estado dispuesto a vernos crecer. Es como cuando uno tiene un hijo, de pronto para los que tenemos hijos, Diana que tiene a ella Julieta, que de pronto ya la grandota está inmensa y aunque está inmensa, Valerie, ella sigue esperando que su hija crezca, ¿cierto? Vivi que tiene sus dos chiquitines, Mirella, Joana que tiene tres, bueno, todos los que tenemos hijos anhelamos que de una u otra manera ellos crezcan. Entonces el anhelo del padre es que nosotros también crezcamos, pero a veces somos nosotros los que nos detenemos y no damos fruto. Y eso debe ser algo que nos debe hacer pensar. Estamos dando fruto en nuestras acciones, en nuestro trabajo, en el fruto de nuestra boca, entre los demás, en nuestra familia, en nuestro ministerio, en nuestros talentos. Estamos dando ese fruto. Mire esta partecita y con eso voy terminando. Y dice, parábola de la higuera estéril. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo el viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala para que inutiliza también la tierra. Él entonces respondiéndole, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la une. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Quiero que ustedes entiendan que Dios quiere que nosotros demos fruto. Y de pronto han pasado años y no hemos dado el fruto que Dios quiere en nuestra vida. Pero miren lo especial cuando dice Jesús, espere. Dice, es como si él intercediera ante el Padre y le dijera, no, espera, no la cortes. Le dice, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la une. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Ahí está la gracia de Jesús. Dios quiere ver de nosotros fruto, pero cuando no lo estamos dando es como si Jesús le dijera al Padre, Padre, espérate, no, dale otra nueva oportunidad. Y ahora déjame a mí. Y yo la voy a acabar alrededor y la voy a abonar. Y si definitivamente no quiere dar fruto, está bien, córtalo. Pero si me deja a mí obrar, deja que yo le saque fruto.
Y creo que Jesús muchas veces nos dice de la misma manera. Hay momentos donde nos sentimos secos en nuestra vida, donde sentimos que no podemos dar, que no estamos dando fruto. Y es cuando tiene que venir Jesús sobre nuestra vida y decir, déjame a mí ahora, déjame cavar a tu alrededor y déjame abonarte. El abono es como esa esperanza que tiene la cosecha para crecer. Y Jesús muchas veces tiene que cavar a nuestro alrededor. ¿Qué es cavar? Es quitar lo que nos sirve, es deshiervar, es quitar eso que definitivamente no nos va a dar fruto. Y pone el abono también Él con la esperanza de que nosotros tengamos fruto. O sea, lo que yo quiero que ustedes vean en esta noche es que el interés de Dios, el interés de Jesús, no es que seamos infructíferos. Al contrario, es que tengamos fruto y que llevemos mucho fruto y que nuestro fruto permanezca. Pero hay muchas cosas que definitivamente dependerán de nosotros, ¿sí? Cuando la Biblia dice esfuérzate y sé valiente, lo que nos está diciendo es, hombre, yo te di las capacidades, te di la manera, la fuerza, la forma para que tú pudieras crecer. ¿Qué hace uno como papá? Y con esto finalizo. Lo que uno hace como papá es darle a los hijos las herramientas para que ellos quieran ser. Entonces, es como cuando uno le dice, al muchacho, mira, yo a ti te voy a dar el estudio. Y de ahí para adelante tú te defiendes. Es la misma figura. Jesús nos da a nosotros las herramientas para crecer. Pero quien decide si deja operar a Jesús en nuestra vida, somos nosotros mismos. Es por eso que tenemos que pensar en un momento determinado cómo está nuestra vida delante del Señor y si realmente hoy podemos decir, vamos por buen camino, estamos empezando a cosechar, estamos empezando a sembrar para que un día podamos llevar fruto y que nuestro fruto permanezca. Que la gente cuando ya no estemos en la tierra pueda decir, yo, ese señor, esa señora, ese papá, esa mamá, ese hijo, dejó algo en mi vida, ¿sí? A mí me gusta cuando uno dice, es que este papá mío, esta mamá mía, me dejó algo, ¿sí? Hizo que yo creciera en tal o cual cosa. Hizo que yo definitivamente me viera de una manera diferente. Entonces deberíamos hoy hacernos la pregunta para que pudiéramos orar y preguntarnos y decir, ¿lo que estoy haciendo hoy está llevando fruto? ¿Estoy dando fruto? ¿Ese fruto que yo estoy dando hoy va a permanecer? O más bien, este es el tiempo en el que yo estoy como preparándome, abonándome y estoy listo para sembrar y dar fruto. Yo no sé, yo no me atrevo a juzgar a ninguno, ni siquiera quisiera que juzgaran mi vida. Pero si yo hiciera una introspección en estos 40 años que Dios me ha dado de vida, ¿será que yo he dejado fruto y mi fruto permanece? Y sería una buena pregunta que nos deberíamos hacer. Y si no fuera así, yo primero tendría que decir al Señor, Dios, haz que lo que yo estoy haciendo dé un fruto. Haz que lo que yo hago cada día dé un fruto. De hecho, yo de un tiempo para acá le he dicho al Señor, Dios, no permita que yo me he hecho algo bueno todos los días. ¿Mm? Un abrazo de bendición, unas palabras de bendición, una acción de bendición. Algo que muestre que yo llevo fruto. ¿Mm? Entonces yo considero, mis amados, que hoy es una buena noche para preguntarnos si definitivamente nosotros estamos llevando un buen fruto. ¿Sí? Esta es una buena noche para nosotros preguntarnos y decirnos, oiga, yo definitivamente estoy llevando el fruto que el Señor quiere en mi vida. Yo realmente estoy llevando lo que el Señor anhela de mí. Yo estoy llevando eso que el Señor me está pidiendo que lleve. Y les voy a pedir entonces que podamos orar en esta noche, le podamos decir al Señor Dios, yo quiero ser como